Bueno, entonces hablemos de los errores, las cagadas, lo que decimos, Dios mío, ¿yo por qué hice eso estudiando? Hablemos de esos errores que cometimos y probablemente ahora con la información que tenemos sería diferente, ¿verdad? Así que Gracias. bueno, comencemos este episodio. ¿Listas? Listas. Súper. Bueno, bienvenidas a este podcast, un podcast que se llama Éxito en Calma y es tu espacio para construir tu mejor versión desde la paz, desde la tranquilidad, desde la confianza, cómo conseguir esas metas estando tranquila, ese éxito en calma. Y hoy vamos a hablar de, literal, de forma muy personal, qué errores cometimos cuando estudiábamos, de que tal vez puede que no nos arrepintamos, pero no lo volveríamos a hacer de una vez por todas que realmente quisiéramos haber hecho distinto. Así que, bueno, comencemos. ¿Quieres comenzar, Sari? ¿Tú qué pusiste? Cuéntanos. Bueno, yo creo que uno de los principales realmente fue como la intención con la que trabajaba y yo creo que eso le pasó a muchas personas, que es ¿Cómo así? como, por ejemplo, no sé, al momento de estudiar realmente lo hacía, era por la nota, por mantener el promedio. Sí es importante, pero esa era la prioridad. Entonces, ¿qué pasa cuando uno prioriza como simplemente la nota? Lo dejas de disfrutar y dejas de realmente entender y comprender lo que estás aprendiendo. Entonces, yo diría Total. que es el primero. Como que ser conscientes que la nota va a llegar, o sea, va a llegar en consecuencia Ujú, del proceso, exactamente. de disfrutarlo, ¿cierto? ¿Te pasó igual? Totalmente. Siento que de por sí me he caracterizado siempre como por ser muy aplicada, me gusta estudiar, me Total. gusta aprender, pero yo caí en ese mismo error y era como darle visibilidad solo a la nota y caer como en ese síndrome de la niña buena, donde a través de la nota buscaba validación, ya sea de la familia, también de mis compañeros, esa admiración de otros por ser tan buena y como que el estudio, el realmente aprender pasaba a un segundo plano y la nota era lo importante, o sea, lo importante era sacar 5 sacar 100 pero aprender se me olvidaba todo, o sea, en realidad ya después no recordaba nada. Yo recuerdo también, de hecho puse uno de los errores, el primero que puse fue compararme con los demás y su proceso. Y tiene relación con esto de que al menos yo también buscaba como tener ese reconocimiento externo, esa aprobación, esa validación. Entonces cuando sentía que alguien más la estaba teniendo y no yo, me llegaba como una duda, una desconfianza de mí misma, me sentía mal porque no estaba siendo tan buena como la otra chica o algo así. Entonces, creo que en verdad tener ese proceso y ese trabajo interno de confianza, lo que hablábamos de cambiar la perspectiva y la intención, hubiera sido como tan valioso, o sea, me hubiera ahorrado mucho sufrimiento como innecesario. Sí, yo creo que también otra cosa, o sea, ahí con justo lo que mencionaste de la comparación, se me daba mucho era conmigo misma de cierta forma también, en el sentido de que creo que las tres nos identificamos mucho en eso, que éramos bastante aplicadas y manteníamos un promedio, digamos, dentro de los primeros, pero llegaba un punto en el que si no lo hacías, literalmente era algo que tú no aceptabas de ti misma, o sea, no No te te aceptabas. permitías fallar. Sí, sacar una nota por debajo de 3,5 de 3 porque ya para ti no eras tú, no te identificabas con eso, por lo que decían los profesores, por todo eso. Entonces era duro asumir y aceptar que también hay cosas que te pueden costar. Entonces yo creo que eso es lo primero. Eh, y trayendo ese tema, no sé si les parezca mencionar un poquito como el enfoque que uno tiene en el momento, digamos, de estudiar y con eso hay cosas que nos cuesta y está bien que hay cosas que nos cuesten más, pero está la capacidad también dentro de nosotras como de decir, bueno, ¿a qué le voy a dar? O sea, está bien que esto me cueste, pero también celebro que hay cosas que se me facilitan mucho y me voy a enfocar en eso porque sé que soy buena en eso. Entonces es un poco como mantener una escala. Haz de cuenta, no sé, uno tiene en una actividad o en una materia que se me daba más con los números, era más difícil para mí, me costaba más. Estaba en un nivel, no sé, promedio, tipo un 4 ponle, intentaba mejorar y me esforzaba un montón y simplemente pasaba a ser nivel 6 nivel 7 entonces me mantenía en el promedio, lo cual está bien, pero si yo me hubiera enfocado más en eso, en lo que era realmente bueno, en lo que era nivel 7 o 6 hubiera pasado, digamos, a un nivel 9 y hubiera destacado muchísimo más. Entonces, enfocarme y celebrar más eso que me hacía destacar y no solo enfocarme en lo negativo. Yo creo que eso es clave. Como a que le estás dedicando tu energía.
Porque lo que dices tú, como caer en eso de que estábamos acostumbradas a ser buenas, a que siempre nos fuera bien, y cuando algo salía mal, toda la energía se iba era a eso, como porque me está yendo mal, cómo puedo mejorar. Y no está mal querer mejorar, lo que está mal es solo enfocarte en eso y olvidarte que hay cosas que también salieron bien, cosas en las que también eres buena, en las que también tienes habilidades. Entonces, lo que decías tú es como encontrar ese equilibrio, por un lado, de dedicarte y dar prioridad a lo que eres buena, a lo que se te da bien y no hundirte solo en lo que no se te está lo que no se te está dando bien o lo que no eres excelente. Total. Justo con ese punto, lo que yo anoté fue como no tener perspectiva a largo plazo, porque siento que en la urgencia diaria, en la evaluación de la semana, en lo que me están pidiendo constantemente de fuera, con eso uno puede perder mucho enfoque y se centra en lo que salió mal, en lo que no hice, en lo que sí pasó del momento, del mes. Y para mí haber tenido más, como más conciencia de que 5 años van a pasar, 10 años van a pasar, quién voy a ser en ese momento, me hubiera dado como mucha paz porque me hubiera permitido invertir mi tiempo y mi energía en actividades que disfruto, que sé que soy muy buena y puedo como explorarlas mucho más. Por ejemplo, el tema de la oratoria, de comunicar, era algo que si yo desde mucho antes hubiera empezado, o sea, probablemente estaría en otro sitio, porque no me, o sea, me hubiera permitido aprender más de eso y explorarlo antes, en lugar de enfocarme solo en lo que no estaba haciendo bien. Entonces, ese punto, valiosísimo. Mira que en ese punto de tener perspectiva, siento que a mí me pasaba lo mismo. Siempre estar pensando en el siguiente semestre o ya graduarme, como siempre la meta al final. Y cuando me gradué, cuando logré lo que quería, porque me fue muy bien al graduarme, mirando hacia atrás como que sentía cierto arrepentimiento de no haber estado presente, como de no haberlo disfrutado con mis compañeros, aprender más de los profesores, aprender más de la materia, simplemente vivir la etapa, porque la viví solo pensando en el momento de ya voy a terminar, cuando haga esto, cuando salga, cuando consiga el checklist que tenía que llenar y me perdí de disfrutar de mis compañeros, que son etapas que no regresan porque conforme vas creciendo, cambia el entorno, cambia también las responsabilidades que tienes. Entonces siento que eso, si alguien me está viendo y como que está en esa etapa de estudiante, siento que es muy importante disfrutársela de verdad, vivirla, como no estar pensando ya me tengo que graduar, ya tengo que hacer esto, lo otro, sino vivirla al 100%. Sí, como presentes. Total, no, y quería, yo también hablaba con una amiga y me decía eso, como que, o sea, ella sentía que se le fue como la etapa universitaria volando y que no se dio cuenta cuándo, y ella ya me quiero ir, ya quiero, ella tiene un plan como para irse al exterior, entonces todo es como con esa mentalidad, ya me quiero ir, tal, tal. Fue un punto como de reflexión de ella decir como, ven, en este momento yo estoy viviendo algo que nunca más volveré a vivir. O sea, el proceso está ahí, como enfocarte en eso y no tanto que existe el paso a paso específico que tú tienes que cumplir o que todo el mundo te dice que tienes que salir entonces del colegio y el examen de admisión a la universidad, de la universidad, entonces ya qué vas a hacer para empezar a trabajar. O sea, en verdad, cuando uno tiene la perspectiva un poco más panorámica y como compasiva, uno se da cuenta de que en serio no hay un guión específico, solo es un proceso que cada uno de nosotros está viviendo. Entonces yo creo que eso es súper, súper importante y me gusta mucho como soltar un poco ese seguir objetivos y estar presente. Eso es full importante. Digamos, yo siento que ahí influye es el tema de la presión social, de encajar, de que nos venden cierta idea de cómo deben ser las cosas y cómo eres tú también, cómo eres tú en tu contexto social, en la universidad, como qué rol juegas. Entonces, el tema de, yo también le di demasiada importancia a la opinión de los demás, de cómo actuaba. De alguna forma, tú entras a un cierto contexto y ya asumes cierto personaje, cierto rol. Tú eres la deportista, tú eres la inteligente, tú eres la no sé qué, y buscas siempre cuidar esa opinión que ya tienen de ti. Y creo que haberme permitido ser más auténtica, sin miedo a encajar, como permitirme explorar otras áreas, yo lo veo mucho por el lado de que cuando yo estudiaba, como que era muy poco común o se juzgaba a la gente que se metía a un club de lectura, que hacía como cosas distintas, como el foro, no sé qué, se veía diferente. Y yo nunca lo hice porque sí, no era yo, no hacía parte del personaje que yo había asumido y el rol que había asumido
cuando estudiaba y creo que haberme permitido conocer nuevas facetas de mí, sin importar lo que fueran a opinar. Lo intenté ya muy al final cuando empecé con la creación del contenido y fue algo que me costó, pero, o sea, no me imagino si no lo hubiera hecho dónde estaría. Y hay muchas cosas que también pude haber hecho y no hice por ese miedo al que dirán. Sí, total. Yo creo que también eso va tanto como uno mismo, como también con los demás de cierta forma. Por ejemplo, algo que mencionabas, Lee, cuando estábamos hablando, esa parte de asumir un rol súper específico, tanto así que no dejas a los otros tampoco como desarrollarse en un entorno normal. Por ejemplo, con el trabajo en equipo, yo sí era esa persona que le gustaba hacer todo. Y yo, no te preocupes, yo lo hago. No te preocupes, yo me encargo. Entonces llega un punto en el que también esos espacios que son tan valiosos en verdad y donde hay tanto crecimiento, porque eres tú con otras personas y es toda tu vida, vas a ser tú con otras personas, en ese punto como que yo siento que los limité un poco, o sea, no, y solo por pensar en que tenía que asumir ese rol, de que yo era la que hacía todo bien, o de repente por la nota, entonces como que con los demás tampoco les permití desarrollarse en un espacio que era tan bueno y tan positivo como los trabajos en equipo. Siento que yo caí en el mismo error en trabajos en equipo, o sea, yo no quería soltar el control de las cosas por lo mismo que dices tú, o sea, ya tenía como ese rol definido de que era como la juiciosa o la que más entendía el tema o la que más quería hacer, y ni siquiera era culpa de los demás, no era que ellos me recargaran de trabajo ni nada, sino era yo la que resultaba diciendo como, no, yo hago esto y yo escribo esto y yo diseño esto, por un miedo tal vez a faltar a ese rol que tenía, ¿no? De que me tenía que ir bien, de que tenía que ser juiciosa. Entonces, al final uno resultaba recargándose con un montón de trabajo, estresado, hasta con mal genio con los compañeros, y nadie tenía la culpa más que yo por querer asumir y querer ser perfeccionista y no dejar a otros simplemente ser, Mm, no confiar en ellos. sí. Totalmente. Digamos, también hablándolo desde el punto de vista de estudio, sobre todo que éramos como tan aplicadas y que nos fuera bien, a mí me pasó también eso de que si algo no salía como yo esperaba, no tenía la nota que yo quisiera, como que instantáneamente mi mente decía, tengo que estudiar más. O sea, era lo primero que pensaba. Se trata de esforzarme más. Tengo que meterle más a esta materia, estudiar más, leer más, dedicarle más de mi vida en lugar de buscar otras estrategias de estudiar, tal vez no más tiempo, sino mejor, en lugar de buscar ayuda del profesor, era como no me encierro yo sola, o no sé, como en lugar de relacionar los temas que estoy aprendiendo de una materia con otra, o de el tema anterior con el nuevo que no entendí, relacionarlos, simplemente era como llenarme más de información que al final tampoco iba a entender. Mm. Sí, ahí me pasó exactamente lo mismo, como que el momento de aprender se rigió mucho por un solo método. Entonces era, tienes que hacer esto o esto y sin realmente experimentar qué era lo que a mí se me facilitaba más, qué tipo de aprendizaje disfrutaba más, para no encerrarme tanto en tengo que leer exactamente lo mismo que el profesor dijo tal cual en la diapositiva en 2 horas de clase. Entonces era, drenaba un montón, o sea, realmente. Entonces, no experimentar con otros métodos como de aprendizaje, de estudio, Mm. siento que eso fue también un error y caía en lo mismo, o sea, en memorizar, en simplemente memorizar y memorizar. Entonces ya llegaba un punto en que se volvía literalmente un piloto automático, o sea, vivía en piloto automático todo el tiempo. Digamos, yo era muy buena memorizando en el colegio, o sea, para las presentaciones, para lo que fuera, era muy buena memorizando. Pero si tú me preguntas de qué era la presentación, qué aprendiste, yo ya no me acuerdo absolutamente nada, ni la nota que me saqué, ni de qué trataba el tema, pero era eso, o sea, como que nunca me pregunté si se podía aprender de otra manera. Como ya me funcionaba memorizar y ya me iba bien con eso sacaba buenas notas, con eso me conformé. Y siento que ahí va un poco lo que hablaste tú de, me conformé solo con que me iba bien en el colegio y olvidé cómo explorar otras áreas de mi vida, otras habilidades, no sé, lo que decías tú, oratoria, liderazgo, aprender más sobre idiomas, Excel, no sé, ese tipo de cosas que a futuro probablemente me iban a ayudar más que solo memorizarme el tema. Mm. Yo creo que sí, o sea, todos podemos pensar como si hubiéramos hecho algo, digamos, alguna actividad o algún tema lo hubiéramos aprendido diferente, quizás en este momento lo recordaríamos de una manera distinta.
¿O ya estaría eso como, bueno, cómo lo aplicarías en tu vida, ni siquiera tanto el tema en sí, sino en cómo hiciste para aprenderlo? Cuando dicen, este tema te va a servir para toda la vida, ¿qué tal cambiar como esa pregunta o ese discurso por de la manera en la que lo aprendiste o cómo lo aplicaste en un momento que te gustaría volverlo a aplicar en un futuro, cosas así? Entonces, sí. Digamos, con las habilidades que tú comentas, como habilidades blandas de oratoria, liderazgo, ventas, persuasión, si lo pensamos bien, o sea, hay ciertas cosas ciertas clases o como proyectos que envían en la universidad o en donde estás estudiando que las fomentan. O sea, tal vez no es como gran parte de todo, pero sí hay ciertas que presentaciones, que plantee esto, que haga un trabajo en equipo. Y yo siento que al menos cuando yo estudiaba eran las actividades o los proyectos que yo menos le prestaba atención, como a desarrollar ese trabajo en equipo o a realmente fomentar mi oratoria. Era como no hablo porque hay que hablar y ya, pero realmente hacerlo por aprender, por vender cuando había como alguna actividad de vende esto o algo así, me parece súper como importante habérmelo tomado en serio. No me lo tomaba en serio porque era como la materia o la clase, la nota adicional, como la extra. Y siento que haberme tomado más en serio ese tipo de actividades hubiera sido una forma de aprovechar mejor el tiempo de lo que se hacía. Y aquí uno último que también puse fue, pues es realmente como muy práctico, pero tiene su trasfondo y es no saber meditar. Va más por el lado de no haber como nutrido mi mente de cómo cuidar mi salud mental, no saber de inteligencia emocional, era eso. Haber aprendido inteligencia emocional me hubiera ahorrado tusas, sufrimiento con profesores, peleas con amigos, o sea, muchas cosas que, o sea, las viví porque había que vivirlas, pero ahora siento que no sería, yo no soy la misma persona por lo que se ha aprendido inteligencia emocional. Entonces, esas mismas situaciones sé que ya no me harían tanto daño o ya no las tomaría con tanto miedo y Rencor. tanto rencor, exacto. Entonces creo que dedicar en verdad una parte de mi tiempo a cuidar mi salud mental, a cuidar mis emociones, a entenderme, a meditar, o sea, sobre todo meditar, hubiera traído mucha paz en medio del caos y mucha confianza y certeza ante situaciones de presión que inevitablemente iban a llegar. Mm. Y ahí es un poco como cuando uno, digamos, aprender de eso hubiera cambiado un poco el juego, lo que tú dices, y uno hubiera dejado de simplemente como sacrificar toda esa parte que para uno era importante, como el tiempo también con la familia, lo que era parte del estudio, porque ser estudiante no rige solo con la universidad, o sea, realmente también es como mi familia hace parte de esa etapa también, mi salud mental, yo misma, entonces es como ese triángulo que tú justamente tienes, como yo, mi entorno y justamente mi estudio, mi trabajo, cómo encuentro ese equilibrio entre esas tres cosas, porque eso hace parte de un todo, o sea, de toda De mi ti, etapa. de tu vida. Ujú. Entonces sí, o sea, eso como dedicarle un poco más de tiempo a la parte de salud mental para no vivir con tanto rencor y con una forma diferente de ver el mundo, siento que sana mucho y ahorra mucho, mucha energía realmente. Y resulta siendo como la parte principal, porque cuando mejoras tu salud mental, mejoras como la mentalidad, las creencias que tienes, sabes gestionar mejor tus emociones, es casi imposible que como consecuencia no te empiece a ir bien en lo que estás aprendiendo, que lo disfrutes más, que disfrutes más la etapa con tus compañeros, que puedas estar más presente, como que yo diría que es lo principal, que es como la base, porque nombramos mucho como listo, no enfocarse solo en lo que me va mal, empezar a disfrutar más la etapa, no sé qué, pero esos pequeños cambios son sostenibles a lo largo del tiempo si yo tengo la mentalidad adecuada y si yo sé cómo gestionar los momentos difíciles que van a llegar. Entonces siento que eso es clave y lo que tú decías también como de la familia, de los amigos, a mí personalmente me pasaba que a veces por la nota sacrificaba tiempo con mi familia. Entonces estaba mi mamá o mi papá cenando y yo prefería estar en mi cuarto haciendo el trabajo porque tenía que terminar, tenía que entregarlo y no sentarme con ellos a cenar y hablar cómo estuvo su día. Entonces como que resultaba dejando mis relaciones de lado, mi salud de lado, no dormir bien, no comer bien o comer mientras estoy estudiando y no estar tan presente
lo dejaba de lado por la nota. Y siento que aprender a manejar bien esa mentalidad, esa inteligencia emocional, hubiera cambiado muchos de los errores que cometí. Mm. Yo creo que acá hay patrones, o sea, todo lo que dijimos, creo que se resume en tiempo y como energía, a qué le está dando tu energía, a tu enfoque. O sea, todos dijimos, no hubiera invertido mi tiempo en esto, hubiera tenido una perspectiva diferente. Y bueno, nos encantaría también escuchar a quienes nos están aquí viendo o escuchando con qué errores se identificaron, con cuál dicen, uy, sí soy o sí me pasó, y les vamos a estar dando recomendaciones puntuales para que puedan trabajar en eso. Justamente como de que realmente todo radica alrededor de uno mismo, de la seguridad, la confianza, trabajar todo eso, eso es lo que justamente como el enfoque principal de aprobar sin trasnochar. Es como sin antes no trabajar la mentalidad, no vamos a hablar de técnicas, ni de métodos, ni de lo que puedes hacer para tu examen. O sea, primero eres tú, con lo que te identificas, con lo que te sientes bien, con lo que es, a lo que le inviertes tu energía y después ya viene el resto. Entonces, eso me encanta. Porque muchos, digamos, si está esa pregunta, como listo, yo cometo este error, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo soluciono? Y a veces es como, no, estudiando más, no, poniéndote más carga encima, como el enfoque en los lugares donde no son, cuando el enfoque está mucho más alcanzable de lo que uno cree. Total. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio y las estaremos leyendo de sus errores que también han cometido o que nos quieran contar en su etapa de estudiante. Chao, chao.